Hola, ¿qué tal? Los saluda el ingeniero Emanuel Castillo Segovia. Este es el segundo video del tema de evaluación de portafolios de inversión. En este video vamos a analizar cómo se hace la evaluación de tres activos diferentes, considerando cuál sería su rendimiento promedio, cuál sería su riesgo. Y la idea de este video también es que podamos comparar activos de diferentes sectores. Para ello, lo que necesitamos principalmente es la información, los datos. Así que bueno, para hacernos llegar de los datos, vamos a entrar a la página de Investing. En esta página vamos a entrar en la pestaña de mercados, en acciones. Lo que yo quiero son acciones de empresas mexicanas, así que voy a entrar a la pestaña de México para ver qué empresas son las que cotizan y de ahí voy a elegir algunas para realizar mis cotizaciones. Aquí puedo ver todas las empresas que me aparecen, que están cotizando en la bolsa. Para esta práctica, yo voy a elegir América Móvil, voy a elegir a Genoma Lab y voy a elegir a Walmart de México. Entonces, lo que tengo que hacer es entrar a los datos de estas empresas. Voy a entrar a los datos de estas empresas para descargar su histórico y poder analizar, ya teniendo los datos, poder analizar su comportamiento. Por ejemplo, aquí tengo América Móvil. Para poder acceder a su información histórica, entro aquí en la pestaña donde dice información histórica. Entonces, aquí voy a poder elegir periodos de tiempo. Lo mismo que hice en la práctica anterior, voy a elegir un periodo mensual y voy a elegir un periodo de 3 años, iniciando en febrero del 2017 hasta febrero de 2020. Para esta práctica no vamos a considerar el mes de marzo, ya que como hemos visto ha sido un periodo de alta volatilidad, por lo que los datos eh, no son adecuados para el análisis. Entonces, bueno, tengo dos opciones. Aquí puedo ir con el menú buscando la fecha o la puedo teclear directamente acá en el cuadro de diálogo. Del 28 de febrero del 2017 al 28 de febrero de 2020. Ahí está. Le digo aceptar y aquí puedo descargar los datos. Los datos me van a llegar en un Excel. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se descargan estos datos. Ya tengo aquí mi hojita de Excel. Entonces, más o menos me llega una pestaña parecida a esta, en la cual me aparece la fecha, el precio de cierre, el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo, el volumen de comercialización y el porcentaje de variación. Estos son datos históricos de Walmex. Entonces, estos datos no los necesito, todo esto de aquí. Para fines de esta práctica, solamente voy a considerar la fecha, el precio de cierre y la variación. Esta variación es ya con la fórmula que nosotros aplicamos en la práctica anterior, en la cual decíamos que era el precio más reciente dividido entre el precio del mes anterior menos 1. Entonces, si se dan cuenta, esta variación es la misma que nos da la página. Así que bueno, vamos a pasar a la práctica directamente. Y aquí tengo ordenada mi información.
Tengo los precios ajustados de Walmex, iniciando de febrero de 2020 en orden descendente hasta marzo de 2017. Y tengo las variaciones, las cuales solamente copié y pegué de los datos que ya me dio la página. Ahora, esta práctica va a ser bastante sencilla, ya que tenemos el aprendizaje previo, en el cual encontramos cuál es el rendimiento máximo, mínimo, rendimiento promedio, la varianza y la desviación estándar. Entonces, aquí tengo América Móvil, tengo Walmex, tengo Genoma Lab. Para fines de tratamiento aquí en la hoja de cálculo, lo que yo hice fue nombrar este conjunto de datos. Acá en el cuadrito de nombres le puse América Móvil, tengo a Walmex y tengo a Genoma Lab. Ahí está. Entonces voy a pasar a aplicar directamente las fórmulas. Aquí para rendimiento máximo, aplico la fórmula de max y el nombre que le asigné a ese conjunto de datos, en este caso América Móvil, y me da su rendimiento máximo. Hago lo mismo para Walmex. Y hago lo mismo ahora para Genoma Lab. Listo, entonces, bueno, aquí puedo observar ya que si hay algunas diferencias. Por ejemplo, Genoma Lab me ofreció un rendimiento máximo de 19.6% y el que menos me ofreció fue América Móvil con un 9.6%. Veamos si se cumple la teoría de que el que tiene mayor rendimiento es el de mayor riesgo. Ahora voy a teclear la fórmula min. Lo mismo. Llamo a mi conjunto de datos. Lo aplico para Walmex también. Y lo aplico para Genoma Lab. Y pues efectivamente si se cumple, veo que Genoma Lab en un mes me puede ofrecer hasta el 19.6%, pero también es el que más ha llegado a perder con un 20.4%. En cuanto al rendimiento promedio, veamos cuál ha sido el rendimiento promedio de todas estas empresas. América Móvil me ha ofrecido un promedio de 0.67%, Walmex de 1.15% y Genoma Lab de menos 0.09%. En cuanto a la varianza, aplicamos la misma fórmula, var.p, América Móvil. Hacemos lo mismo para Walmex. Y hacemos lo mismo para Genoma Lab. Ahora veamos cuál es el riesgo de cada uno de los activos. Para saber cuál es el riesgo de cada uno de los activos, vamos a utilizar la fórmula de la desviación estándar, que es desbest.p, América Móvil, hacemos lo mismo con Walmart.
y finalmente con Genoma Lab. Entonces, bueno, digamos que este era el objetivo principal de esta práctica, hacer este comparativo entre al menos 3 diferentes empresas, observar su rendimiento promedio y el riesgo de cada una de ellas. En este caso, la que me resulta más equilibrada es Walmex, que me da un rendimiento promedio de 1.15% y con una desviación estándar de 4.93. Genoma Lab ha sido muy variable, nos dio un rendimiento máximo de 19.6, sin embargo, en promedio ha experimentado pérdidas y su desviación estándar es de casi el 8%, lo cual es bastante alto. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es la gráfica de estos activos. La gráfica la vamos a hacer con los precios, la vamos a hacer de este lado. Para ello voy a seleccionar aquí mis datos, iniciando desde la fecha, elijo los 3 activos, le doy a insertar gráfica, aquí en gráficos recomendados. Voy a elegir el primero que me está apareciendo. Y bueno, ya aquí de simple vista puedo observar cuál es la tendencia de estos activos. Aquí puedo añadir una línea de tendencia. Y me doy cuenta que, por ejemplo, la tendencia de Walmart es una tendencia positiva, mientras que los otros activos han estado oscilando. No es muy clara la tendencia. Entonces, creo que Walmart sigue siendo el mejor activo. Aunque este análisis es bastante confuso, para ello voy a hacer otro análisis un poco más específico en cuanto a cuál es la frecuencia de rendimiento. Es decir, qué tan probable es que gane o qué tan probable es que pierda. Entonces, vamos a apoyarnos ya de algunos datos que nos salieron aquí. Estos datos nos dan una idea de los rendimientos máximos y mínimos. Por ejemplo, aquí el máximo fue de 19.6 y el mínimo fue de menos 20.4. Entonces, me voy a ayudar de una tabla de frecuencias para hacer este análisis. Vamos a crear unos grupos de datos. Vamos a iniciar del más negativo. En este caso es el 25%. Los voy a agrupar de 5 en 5. 20, el 15, el 10, el 5, 0. Y luego voy con los positivos. 5, 10, 15, hasta el 20. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es contabilizar cuántas veces cayeron entre estos rangos mis rendimientos. Por ejemplo, cuántas veces obtuve rendimientos entre 0 y 5, cuántas veces entre 5 y 10, y así sucesivamente. Para ello vamos a utilizar una función que se llama frecuencia. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar toda mi área sobre la que voy a aplicar la frecuencia. Escribo la fórmula, frecuencia, y me va a pedir 2 datos, o más bien 2 conjuntos de datos. El primero de ellos tiene que ver con las acciones. Entonces, como yo ya nombré este conjunto de datos, solamente los voy a llamar, que es el de América Móvil. Y luego me pide en qué grupos, en este caso son los bienes, los cuales también ya nombré previamente. Aquí, en lugar de dar Enter, tengo que dar Control Shift Enter para que me aplique la fórmula en todas mis celdas seleccionadas. Entonces, bueno, me doy cuenta que la mayor parte de mis datos ha caído aquí en el 0, entre el 0 y el 5, entre el 5 y el 10. Entonces, bueno, pues es bastante bueno, no tengo datos tan dispersos. Sin embargo,
creo que nos va a quedar más claro en la gráfica. Pero antes de hacer la gráfica vamos a completar los datos de las demás empresas. Aplico lo mismo, frecuencia. En este caso va a ser Walmex con mi grupo de datos que son los bienes. Control Shift Enter. Y ahora hago lo mismo para Genoma Lab. Frecuencia. En este caso es Genoma Lab, el que va a seleccionar. Y mi grupo de datos. Ahí está. Previamente debemos haber aquí seleccionado esta área. Ahí estamos, Control Shift Enter. Bueno, ya una vez con estos datos, ahora sí puedo hacer mi gráfica de frecuencias. Que vamos a ver algo similar a esto. Y bueno, aquí en la gráfica ya puedo darme una idea si voy a ganar o voy a perder si invierto en estas empresas. Digamos que aquí esto es cero. La mayor parte de las empresas, me doy cuenta que su rendimiento promedio anduvo entre el 0 y el 1, tanto en positivo como en negativo. Sin embargo, si vemos aquí, incluso podemos cambiar el tipo de gráfico. O sea, a poner este gráfico. En este punto, para América Móvil tuve 13 ocasiones en las cuales sus rendimientos se encontraron ahí. 13, 12 y 14. En el 5% se ubicaron en 12 ocasiones, 12, 12 y 4. Es decir, tengo más probabilidades de obtener un rendimiento positivo que esté ubicado entre el 0 y el 5% para estas tres empresas, las cuales se observa que han tenido un comportamiento estable. Así que bueno, pues básicamente esta es la práctica completa. Aunque cabe mencionar que este análisis es válido para cada activo independiente. Es decir, no hemos hecho una combinación en la cual se incluye un porcentaje de cada uno de ellos. No los hemos combinado. Son activos individuales analizados de forma independiente. Así que bueno, esta es toda la práctica. Espero sus comentarios.